Muchas gracias a todos por estar acá y por invitarme a este espacio, que es una responsabilidad muy grande, pero que espero, como dicen en Uruguay, estar a la talla. Eh, y nada, la verdad es que para mí es un placer enorme y me parece súper fundamental en este contexto histórico dar la batalla de las ideas y formarnos políticamente para poder no solo enfrentar al imperio en nuestros territorios, sino también pensar colectivamente el programa político para nuestra América. Así que nada, muchas gracias. Y no sé si ya arranco directamente, ¿esto está pasando? ¿Sí? ¿Empiezo? Bueno, hice Sí, como no tuve mucho, la verdad es que estoy como llena de tareas y no tuve como un montón de tiempo, pero sí me pareció importante que como no había podido armar nada, un escrito ni nada por el estilo, hice como, acá Alberto Fernández le llama filminas, nosotros le decimos diapositivas o qué sé yo, no sé bien, pero bueno, que tienen los títulos como para que si alguno estaba tomando nota, que por lo menos pudiera tener como los títulos y después ir ahí como rellenando. Así que voy a compartir pantalla. Le puse toda la onda que podía, no soy una genia de las cuestiones de diseño, pero me parecía que estaba bien que sean lindas también, además de informativas. Así que ahí estamos. Eh, no son muchas, pero eso, tienen los títulos y los ejes, digamos, de los temas que más o menos se me ocurrió que podíamos abordar desde el lugar de lo que les compas me propusieron. Primero, un poco para hablar como de la división del trabajo en el sistema capitalista, y no ser redundante con cosas que probablemente ya todos sabemos, entonces voy a ir directamente al foco, digamos. Nosotros sabemos que en el sistema capitalista, digamos, lo que nos dicen, ¿no? Es que quién es asalariado es quién forma parte del mercado laboral, digamos, y produce, como diría Marx, plusvalía ahí, ¿no? Entonces nosotros entendemos como el mercado laboral del sistema capitalista estas personas que tienen solo su fuerza de trabajo para vender y nada más, ¿no? Porque nosotros sabemos que la clase trabajadora solo tiene para ofrecer el mercado la fuerza de trabajo, porque todo lo demás nos lo arrebataron, y que entonces vamos a ese mercado laboral y en el que nos contrata, ¿no? Alguien que es el dueño de los medios, para hablar del imperio voy a hablar siempre en masculino, porque me sale así, que es el dueño de los medios de producción, y entonces entendemos como esa estructura. Sin embargo, el sistema capitalista y su forma de modo de producción está sostenido desde no solo el sistema capitalista, sino todos los modos de producción están sostenidos en la familia y en la concepción y estructura que entiende cultural y socialmente ese modo de producción por familia. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque la familia es la que garantiza la continuidad de la vida, ¿no? Que es, no solo la... Me toca admitir gente también, así que si me trabo es porque estoy admitiendo gente. Que es, no solo digamos, no solo la continuidad de la vida de quienes ya están vives, ¿no? De quienes están ahí, del que va a laburar y vuelve, sino también la continuidad de la vida, de la reproducción de la vida, de seguir dándole al modo de producción gente que en un futuro va a producir valor. En el feudalismo la distribución, digamos, y ahí como me pongo histórica, digamos, el concepto de familia siempre existió. Lo que pasa es que a través de los periodos históricos, lo que iba cambiando era justamente esta concepción de familia. Los pueblos originarios tenían esta forma de construir familia de una manera ampliada, ¿no? Las familias eran clanes y grupos familiares que se organizaban para socializar el cuidado de las niñeces y distribuir las tareas de producción. De acuerdo no solo a las normativas de género, sino también a otro tipo a las necesidades, digamos, que tenían que abordar, como más primariamente. Después teníamos digamos, la organización de la familia feudal, y a medida que la acumulación, digamos, de capital se fue exacerbando, empezaron a suceder nuevos mandatos familiares, ¿no? En esto de que hay un chiste
que es como, antes te podías casar con tu primo, ahora no. ¿Por qué? Digamos, ¿en qué momento eso pasó, no? Para cuidar los patrimonios familiares y cuidar los patrimonios individuales, se empezó a resignificar cómo tenían que estar conformadas las familias, cómo tenían que estar constituidas. Y un poco la mudanza del campo a la ciudad y la urbanización de las vidas, en esto del proceso de industrialización del sistema capitalista, también aisló a los núcleos familiares. ¿Qué significa esto? Y esto lo podemos pensar en nuestras familias, ¿no? Que si bien nuestras familias son muy post-revolución industrial, hay algo todavía de esas costumbres pre-revolución industrial que se sostenían, sobre todo en los espacios que no son tan urbanos, que son más periféricos y hasta del campo, ¿no? Que es, ¿cómo están constituidas las familias? ¿Cómo se garantiza esa supervivencia, ¿no? Como antes la familia eran los tíos y los primos y nos criábamos todos juntos, ¿no? Y después como a medida que fue avanzando el sistema capitalista, que se fue acrecentando la explotación y que fue también surgiendo, digamos, o intensificándose el consumismo, digamos, el sistema de consumo, la familia se fue achicando al núcleo familiar, ¿no? Entonces ahora, digamos, nosotros vivimos, fíjense, y también se fue, también por cuestiones, ¿no?, de gastos y de inversión, se fue también achicando los hábitats donde viven esas familias, ¿no? Entonces antes lo que se consideraba familia, porque formaba parte de otro estadio del modo de producción capitalista, que era una familia ampliada, se fue reduciendo y ahora para nosotros, para nuestra cosmovisión sociocultural, la familia es el núcleo familiar, que está constituido por, digamos, quienes ejercen el rol de cuidado, que tendrían que ser los padres, y las niñeces. Todos los otros que forman parte de la familia, fíjense que no forman parte de este término cuasi nuevo, que no es tan nuevo, pero que sí, que es el núcleo familiar. Esto es súper importante porque, como se entiende, esa familia es cómo se van a dividir los roles de trabajo para sostener el sistema capitalista, ¿no? Es donde se va a sostener. Porque si vos achicás el núcleo familiar, también achicás la posibilidad de la división de las tareas, ¿no? Si de repente tu familia, de pasar a ser tías, abuelas, primes, hermanes, qué sé yo, pasan a ser tu mamá, tu papá y tu hermano, o tu papá y tu mamá, y todas las formas de familia que existen ahora, que también es una batalla ganada, ¿no?, al sistema impuesto, no hay muchas vueltas para darle, digamos. Hay alguien que sale y hay alguien que se queda garantizando la supervivencia y la continuidad de la vida. ¿Qué es esto que decía? De también la reproducción. Y ahí voy a pasar. Ustedes me avisan si estoy hablando muy rápido y si se me entiende. Estoy hablando muy rápido igual, porque yo tiendo a hablar muy rápido. Creo que vamos bien, Agos. Bien. Uh-huh. Bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar, cuando el sistema plantea, digamos, hay algo que tenemos las mujeres, y yo entiendo que era sobre las mujeres, pero somos las personas gestantes, digamos. Hay una capacidad que tenemos las personas gestantes, que es la de decidir sobre la continuidad, ¿no? Es esto, tipo, nosotras, digamos, tenemos como el poder de decidir cuánta cantidad de gente va a habitar el mundo en los próximos 10 años, ¿no? Y eso es un poder enorme y fundamental, y es un poder que históricamente se les arrebotó a las mujeres, desde, no solamente de que no podamos abortar, que es la lucha de ahora, ¿no? Desde que reyes, digamos, y presidentes y gentes de poder, históricamente, digamos, ¿no? Cuando vieron que en la época en la que se ignoraba todo, o se ignoraban algunas cosas, se creía que era la mujer la que no le podía dar hijos varones a los reyes, entonces descartaban a las esposas, cuando claramente eran todos los que los tenían, los cromosomas masculinos eran los hombres, ¿no? Pero descartaban a las esposas porque no podían dar hijos, o porque les hijes que daban no eran de sexo masculino, por así decirlo. Entonces esa asignación, digamos, del rol de las mujeres al sistema es claramente, en principio,
la reproducción de la vida. Ese es casi como nos sacaron todas las compañeras, digamos, en los pueblos originarios y antes del desarrollo del sistema capitalista, y en muchos estudios de nuestra América y en un montón de otros lados, las mujeres se ocupaban de un montón de las tareas de la producción, no solamente del cuidado de las niñeces, digamos, ¿no? Incluso el cuidado de las niñeces estaba organizado comunitariamente, y las mujeres se encargaban de la siembra, de la cosecha, de un montón de cosas. Muchas tareas que en algunos colectivos, en algunas comunidades del campo se siguen dando, y que incluso las nuevas formas de construir comunidad y colectivo están también pensadas de esa manera. Entonces, volviendo a esto, las mujeres quedamos relegadas al lugar de la continuidad de la vida, de la reproducción, pero también de las tareas de cuidado. Pero en unas tareas de cuidado que son no pagas, ¿no? Que se supone que se construyó toda una cultura y toda una cosmovisión social para hacernos creer, no solamente a nosotras, sino al mundo, ¿no? A todos, que nuestro lugar es en las casas, y que eso que nosotras hacemos lo hacemos por deber, pero a la vez por querer, ¿no? Porque digamos, no es que vos te tenés que quedar, pero te hacen creer que te querés quedar. Es como esa superposición, ¿no? De ahí la importancia de la batalla de las ideas. Entonces, por deber, por querer, y que ser realidad por necesidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, primero siempre reproducirnos para darle al sistema más trabajo, más mano de obra, digamos, para que venda su fuerza de trabajo en el mercado, y además tenemos que garantizar la continuidad y la subsistencia de quienes ya están vivos. Y esas son las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado que por lo general el sistema visibiliza como, y acá vamos a hacer como un stop, que es, ¿qué son las tareas de cuidado? Las tareas de cuidado, compañeros, no es solamente lavar los platos. Bomba. No es lavar los platos solamente, no es tender la cama solamente, no es hacer la comida solamente, eso también. Pero que una mujer sea la que sabe quién es el médico de su hija, cómo le fue en el colegio, quién es la maestra, cuáles son sus mejores amigas o sus compañeritas más cercanas, toda la información, y que el hombre no sepa ni un cuarto de todo eso, eso es tarea de cuidado. Porque la tarea es también en todo lo emocional y todo lo subjetivo. Nosotras nos encargamos de que la familia funcione como una familia. Es tarea íntegramente de la mujer. Por eso es importante, digamos, pensar, y ahí dice internacionalizar, que es todos los niveles de opresión y todas las tareas que desarrollamos, que no son solamente las que vemos como tan claramente, ¿no? Que es que socialicemos, digamos, que de repente un hombre heterosexual, heteronormativizado, lave los platos, pero todo lo demás quede a cargo subjetiva y prácticamente en la cabeza de la mujer, no está siendo, digamos, realmente transformador. ¿Por qué? Porque lo que se carga sobre la mujer es la responsabilidad, toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque también así lo que hace es encerrarla en un ámbito y no permitirle salir a disputar poder y disputar sentido en el resto de los espacios, porque la estructura del sistema capitalista es patriarcal. Ahí hay un parate que yo quería hacer, y por eso está el subtítulo final, que es la interseccionalidad y las disidencias, que me parece fundamental, y que por eso yo dije personas gestantes. Porque si bien históricamente las mujeres ocupamos ese lugar, y el feminismo no es sobre las mujeres, es sobre todos los géneros oprimidos. Y ahí entramos todos, digamos, ¿no? Y todo lo que la sociedad, digamos, y todo lo que el sistema de ideas capitalista quiere que seamos, o nos impone que seamos. No sé si alguien lo dijo, yo lo voy a explicar cortamente. La interseccionalidad es el análisis de todas las formas de opresión que vive una persona. Ejemplo, no es lo mismo ser, y acá asumo, ¿no?, pudiendo asumir y ver los privilegios de ciertos sectores y la falta de privilegios de otros sectores, ¿no? No es lo mismo ser yo, Agostina, argentina, blanca, de familia clase trabajadora, pero con algunos privilegios de condiciones materiales garantizadas, que ser
una compañera y en un gobierno de más o menos progresista, digamos, o progresista, que ser una compañera negra que vive en una favela en Brasil con Bolsonaro. Digamos, la cantidad de opresiones que vive la compañera por ser negra, entonces el racismo, por ser mucho más pobre que yo, entonces la estigmatización de la pobreza, por vivir en una favela, entonces la opresión de la falta de derecho que significa eso, y por vivir en un gobierno fascista, multiplica muchísimas veces más los niveles de opresión que tengo yo. ¿Significa que las dos somos mujeres? Sí. ¿Las dos estamos oprimidas? Sí. ¿Las dos vivimos la opresión de género? Sí. Pero de diferentes maneras. Lo mismo, no es lo mismo ser yo, Agostina, con todo lo que dije antes, que una compañera que vive en la misma ciudad, que tiene quizás las mismas condiciones materiales, pero es trans. ¿Por qué? Porque la compañera trans no puede acceder al mismo trabajo que accedo yo, digamos, carga sobre ella, aunque tiene quizás las mismas condiciones materiales, tiene quizás la misma formación y tiene quizás algunas otras cosas parecidas a mí, digamos, carga con la estigmatización y la opresión de ser transgénero en una sociedad patriarcal. Entonces esa es la interseccionalidad, poder ver todos los tipos de opresión que cargan sobre una misma persona y que son diferentes en los distintos territorios. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el rol de las mujeres en el sistema también cambia de acuerdo a eso, ¿no? Y ahí hay muchas de nosotras que tenemos algunos privilegios más de los que tenemos que ser conscientes y tenemos que poder entonces desarrollar una conciencia y una sororidad empática con las compañeras y también sumarnos y prendernos en esas luchas que son fundamentales. Y listo con esta. Entonces, acá hay como dos conceptos que vienen atados a lo anterior, que es, bueno, entonces como nosotras tenemos que ocupar este lugar en el sistema capitalista, cuando el sistema capitalista empieza a avanzar y las mujeres empiezan también con las olas del feminismo a exigir derechos y a ganar batallas para poder empezar a participar del espacio público, ¿no? En esto como, nos vamos como a la Grecia antigua, ¿no? Donde el oikos y el ágora, donde lo privado, quienes estaban limitadas a lo privado y quienes podían acceder a lo público, y durante un montón de años las mujeres estábamos limitadas a lo privado, y lo público era solamente de los hombres heterosexuales heteronormativizados, ¿no? Además, como, y blancos. Cuando nosotras empezamos a dar estas batallas, estas luchas, y empezamos a ganar campo, un poco porque el sistema capitalista necesita de nuestra mano de obra para determinados trabajos, y ahora voy a explicar, en los que creen que nosotras, por alguna especie de condición natural, creen que desarrollaríamos mejor, pero que en realidad son resultado de nuestras luchas, y que ellos lo que hicieron, como hace siempre el sistema capitalista, es capitalizar nuestras luchas y ver dónde las puede enfocar para seguir teniéndonos contenidas y oprimidas. Empezamos a poder habitar lo público. Pero ahí tenemos entonces estos dos conceptos, que es lo que le llamamos pisos pegajosos, que es básicamente que es, bueno, o sea, son metáforas respecto a que los pisos de nuestras casas son pegajosos, entonces no podemos salir, y todo lo que nos cuesta salir de esa casa, ¿no? Que significaría, primero, que alguien más se haga cargo de todo lo que es el sistema de cuidado de la vivienda, pero que además nosotras podamos acceder a algún tipo de espacio laboral. Porque con las ganas de salir de casa y de independizarte económicamente, no alcanza, ¿no? Porque yo puedo querer salir y si no consigo laburo, es lo mismo que nada. Y si quiero salir a participar en política, pero no lo tengo permitido y no me dejan, y las formas de acceder a las discusiones políticas públicas no están viabilizadas para las mujeres, es como... Y ahí los techos de cristal, que son estas trabas que, ¿por qué de cristal? Porque son techos que parecen que son invisibles, pero que existen, que son las condiciones socioculturales y económicas que les ponen a las mujeres para crecer en los lugares. Que es, ¿cuáles son los espacios que nosotras podemos ocupar en el sistema laboral? Que nosotros, porque las disidencias tienen los mismos problemas, ¿no? Que es, ¿cuáles son los espacios de trabajo que podemos ocupar? Y si nosotras nos fijamos, la mayoría de las mujeres de qué trabajan. Primero, ¿cuáles son los espacios y cuáles son las condiciones? ¿De qué trabajamos? ¿De administrativa? ¿De secretaria?
de tareas de cuidado, pero asalariadas en la casa de otra persona, del arte, digamos, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque los espacios de poder y de decisión siguen siendo habitados mayoritariamente por los hombres. No tenemos permitido hacer eso. Por eso, como está siempre el claro ejemplo de una mujer que trabaja de recepcionista al lado de un tipo, que son dos, y al tipo lo promueven y ella está hace muchos años, tiene muchas más capacidades, mucho más conocimiento, y no le pasa. ¿Por qué? Porque el sistema laboral está estructurado para eso. Sin embargo, a través de muchas leyes internacionales y nacionales de cada uno de los países, empezó a haber lo que se llama el cupo, ¿no? Entonces, incluso muchas veces lo que nos pasa es que por cupo lo tienen que hacer. En algunos lugares, en otros no. Y entonces, volviendo a esto de también qué lógicas reproduce el sistema laboral, ¿no? Que es a qué trabajos podemos acceder, en qué condiciones, siempre somos las peores pagas, siempre, ¿no? Por eso una de las luchas es igual tarea, igual paga, porque nosotras siempre ganamos por lo menos un 10% menos que los hombres, en algunos lugares hasta un 40%. Y por otro lado, ¿qué condiciones tenemos que reunir nosotras, que ese es el otro techo, para poder acceder a esos espacios? ¿Qué es? Tenemos que ser hegemónicas, digamos, tenemos que tener belleza hegemónica, tenemos que responder a los parámetros binarios de belleza. ¿Qué significa esto? Y este es el problema de las compañeras disidentes, ¿no? Que es, ¿qué pasa con una compañera trans? Y una compañera trans con plata que se parece lo más posible a una mujer, quizás entre las compañeras pobres trans, digamos, no son tomadas en ningún trabajo. No importa si tienen la preparación y la formación y la educación para poder desarrollar, quizás sean las mejores exponentes de todas las ofertas que hay, y sin embargo no son tomadas las compañeras. ¿Por qué? Porque no responden a las estructuras que exige el mercado binario, que es el sistema laboral es binario. Sos mujer, sos varón, hay lugares que ocupan las mujeres, hay lugares que ocupan los varones, ¿te pareces a eso, no te pareces a eso? Quedó limitado ahí. Yo creo que no me olvido nada. Pero ¿qué pasa? Un poco que hablaba de esto, ¿no? Que es, bueno, entonces las mujeres como sujetos políticos. En principio como sujetos políticos, que es de cómo nos fuimos organizando y qué cosas empezamos a reclamar. ¿Por qué? Porque qué lugares creemos que debemos ocupar. Y en esto de la determinación de las vidas y la autodeterminación de las vidas y los cuerpos, es fundamental, porque lo que ponemos porque en el punto anterior, una de las otras trabas es que si vos tenés, digamos, que además de hacerte cargo de tu casa, ¿cómo hacés para poder trabajar bien? Y ¿cómo hacés para estudiar, no? Muchas de nosotras tenemos que dejar de estudiar porque patriarcado. Entonces la autodeterminación de los cuerpos es parte de la autodeterminación de las vidas, ¿no? Que es que nosotras podamos decidir qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, cuál es nuestro proyecto de vida. Y si nuestro proyecto de vida es estudiar, trabajar, ser madres o lo que fuera, pero de una decisión de las mujeres y de los sujetos gestantes, digamos, y de las disidencias, y no desde una imposición social. ¿Y cómo entonces tienen que poder garantizarse que nosotras cuando decidamos eso, podamos acceder a esos lugares? Que los hombres heteronormativizados, cuando deciden, lo hacen. Ellos, como esa traba no existe, sin embargo para nosotras sí. Porque es una traba que parece que estamos en igualdad de condiciones, pero que no le estamos. Ya dije lo de las disidencias. Y sumando a las disidencias en esta y cuál todo este otro camino que falta en este sistema laboral y en este sistema patriarcal binario, para que además de que nosotras podamos acceder, también van a acceder todos los compañeros y todas las disidencias, que es como una lucha muchísimo más amplia. ¿Por qué puse como titulito ahí feminismo popular? Porque nosotros tenemos como... En la actualidad lo que pasa con el feminismo es que está como en boca de todas y hay un montón de luchas que las damos todas. Sin embargo, el feminismo popular tiene la particularidad de tener la condición de clase por sobre todas las cosas, ¿no? Que es como que también le dicen feminismos comunitarios, en cada lugar hay como una forma distinta de llamarla, pero es básicamente, acá le decimos feminismo popular,
pero es básicamente este feminismo que pone sobre la mesa qué pasa con los pobres, que sufren en esta interseccionalidad un montón de opresiones más, ¿no? Y cómo las tareas de cuidado son cumplidas adentro de sus casas y fuera de sus casas. Y esto que decía del mercado laboral, ¿no? Que es, acá la semana pasada o la anterior, hay una modelo argentina muy famosa que se llama Nicole Neumann, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, que contrajo COVID y le echó la culpa a la empleada doméstica, le dicen así acá, nos queremos morir, a la compañera que hacía las tareas de cuidado de manera asalariada en su casa. ¿Por qué? Porque era pobre y vivía en un barrio. Entonces ella, lo que dice Nicole, que estuvo girando por todos los medios de comunicación, entró a un montón de lado y todo, y que es ella claramente la que se podría haber contagiado COVID y contagiárselo a la pobre compañera que trabaja en la casa de ella, que es la pobre la que le trajo el COVID. Y nos estás diciendo, primero, ahí lo que hay es un odio de clase, pero segundo, esta mujer, ¿no?, que ahora tiene COVID y está aislada 14 días, lo que le pasa, o más, y con el riesgo de haber infectado a su familia, estaba cumpliendo tareas de cuidado en la casa de Nicole, pero también en su propia casa. Y quizás esta mujer, la única forma que tenía de poder ingresar dinero a su casa era reproducir esa opresión en otro lugar, digamos, ¿no? Y entonces ocuparse de las tareas de cuidado en su casa y vender su fuerza de trabajo en el sistema laboral y en el mercado laboral para realizar también tareas de cuidado. Porque como por mujer y por pobre no pudo acceder a la educación y un montón de otras cosas, no puede, digamos, y la conformación del mercado laboral para las mujeres es tan cuadrado, no puede acceder a ningún otro lugar que no sea ese. Entonces toda su vida va a ejercer esas tareas de cuidado en 2 lugares diferentes. Hay cosas en el chat. Ah, pero son nombres. Y acá la última, Filmina, yo no sé si me pasé de tiempo o no, creo que no mucho, que es, ¿qué pasa? Nosotros decimos socialización de las tareas de cuidado. Socialización, o sea, y en la socialización de las tareas de cuidado hay 2 ejes fundamentales. El primero, el rol del Estado. El Estado tiene que poder garantizar primero el pago de las tareas, digamos, de las tareas, tiene que primero reconocer el trabajo de cuidado de las compañeras que están en sus casas, porque ellas también trabajan, porque sostener una casa es un trabajo. Lo que pasa es que el sistema capitalista no reconoce, o sea, porque lo que tendría que hacer el empleador es pagarle al hombre que trabaja en la empresa y a la mujer que trabaja en la casa, porque sin la mujer que trabaja en la casa, no hay hombre que trabaja en la empresa. Y porque la plusvalía que le roba el sistema capitalista al tipo que sale, no es solamente la del tipo que sale. El sistema capitalista roba doble plusvalía. La plusvalía de la compañera que se queda trabajando y la plusvalía del tipo que sale. No es una sola la plusvalía la que acumula el sistema. Y eso es un eje fundamental, que es, sin este trabajo en casa, no existe el trabajo afuera. Entonces, ese empleador que le está robando la guita, ¿no?, que le está cambiando, digamos, la fuerza de trabajo a ese hombre heteronormativo que sale a vender su fuerza de trabajo al mercado, no solamente está robándole la fuerza, digamos, no solamente está sacándole plusvalía a él, porque la plusvalía del hombre está sustentada en la plusvalía de la mujer. Y eso es fundamental, porque si no lo que nos pasa es que creemos que o sea, esto, ¿no? Como no es el marido el que le está robando. Sí, obvio, el marido tiene que cambiar su forma de construir la dinámica, digamos, interna de la casa. Pero a la vez, a ese tipo también le está robando. Es un acumulado de plusvalías lo que se sucede. Entonces el rol del Estado tiene que ser detener eso. Porque esta mujer que garantiza la ganancia acumulada no está siendo paga. Y está dejando su vida en ello. Toda nuestra vida en eso. Entonces, el Estado tiene que generar políticas públicas que reconozcan las tareas de cuidado, que paguen las tareas de cuidado para aquellas que decidan hacerlo, pero también tiene que generar espacios para la socialización de las tareas de cuidado para todas aquellas que decidan no hacerlo y que no puedan pagar un espacio privado, porque la precarización laboral, bueno,
es la diva de todo, del sistema capitalista, sobre todo de esta época. Entonces tiene también que generar políticas públicas de cuidado para que todas aquellas que deciden salir, que es muy raro como salir de la casa como si fuera un concepto en sí mismo, ¿no? O sea, pero bueno, que decidan formar parte del mercado laboral externo, puedan hacerlo. Y también tienen que generar políticas públicas de igualdad de oportunidades, ¿no? Desde los cupos, ¿no? De los cupos laborales y las diversidades, hasta el acceso a la educación, el acceso a la formación. Tiene que haber políticas públicas para empezar a igualar estas grandes diferencias de género que hay en las sociedades. Y en esa, la formación fundamental es también, es una forma, en esto del lugar de las mujeres, a mí me pone muy contenta que haya tantos compañeros acá, porque el lugar de las mujeres no es solo de las mujeres. Nosotras podemos luchar toda la vida, pero necesitamos que los hombres heterosexuales, heteronormativizados, empiecen a formarse y a darse cuenta que estas opresiones existen, que no son un capricho nuestro, que nos va la vida en ello, y esto es cierto, porque estas opresiones son parte del sistema integral de opresiones que es el patriarcado, porque a las compañeras cuando deciden salir a trabajar, porque no quieren estar más encerradas en sus casas, las matan, las violan, digamos, todo esto va unido, no es que sola, digamos, todas estas violencias acumuladas ejercidas sobre nuestras cuerpos y sobre nuestras vidas, tienen distintos desenlaces, pero son todos el mismo. Que es que la mujer es la propiedad privada del sistema, es una propiedad privada más del sistema y del hombre heterosexual heteronormativizado. Somos como una especie superior inferior de individuos, ¿no? Y entonces también la necesidad de formar y concientizar estas nuevas masculinidades que puedan cuestionar este sistema de opresión, pero que también puedan empezar a pensar y desarrollar nuevas formas de construir esta sociedad, nuevas formas de construir los vínculos y nuevas formas de socializar las tareas. Y eso es fundamental, porque nosotras, y eso es como yo creo la segunda etapa o la siguiente etapa, que es que nosotras, cuando salimos con los carteles y decimos paren de matarnos, lo que necesitamos es que ustedes paren de matarnos, ¿no? Que los hombres paren de matarnos. Entonces necesitamos que esa formación y esa empatía llegue, digamos, toque esa puerta y logre. Pero eso es una responsabilidad del Estado también. Bueno, no sé, y ahora me cayó y podemos como hacer preguntas o no sé cómo sigue esto. Espero que les haya gustado, haya servido y que no haya hablado un montón muy rápido. Muy buenos días con todas y todos. Les saluda Vanessa López. Un gusto, querida compañera Agustina, que nos acompaña desde Argentina. También diciéndoles, compañeros, que están abiertos para poder generar las preguntas. Y decirles que desde la Comisión de Formación estamos muy contentos de tenerte aquí. Ha sido como que tocamos algunas puertitas para poder que estés aquí. Muchísimas gracias. Ahora sí, chicos, por favor, vamos levantando las manitos en el mismo ejercicio que sabemos tener. Compas, si tienen algún problema con su micrófono también nos pueden enviar las preguntas por escrito al chat de Zoom, pero es importante que participen. Este es un tema sumamente interesante que nos compete como militantes también, ¿no? Entender cuál es el rol de las mujeres dentro del sistema capitalista. Entonces, esperamos sus preguntas. Johan Zambrano, por favor, ¿nos ayudas? Sí, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estaba escuchando con atención, pues, lo que mencionaba la compañera de Argentina y yo quería, me quedó la interrogante, ¿no? Ya que mencionaba el tema de que el hombre no podría trabajar, pues, sin, pues, la ayuda de la mujer en este caso, que se queda en casa, que no trabaja
y que debería haber políticas públicas que garanticen pues el pago también de la mujer. Mi pregunta era específicamente ¿a quién debería ir dirigida? Es decir, este tipo de políticas al empleador, y si es así, ¿cómo podrían hacer conciencia al empleador de que la mujer también es parte de todo, de la ganancia, por así decirlo, de la empresa? Que no solo trabaja el hombre, sino que también la mujer permite que exista el trabajo. ¿Cómo se haría ese tipo de conciencia en el empleador, que generalmente es alguien privado, ni siquiera es alguien público, sino es parte del sistema privado? Muchísimas gracias, querido compañero. También dentro del chat hay una pregunta que nos dice Fernando Medina, perdón. ¿Por qué la violencia de género es una violación de los derechos humanos? Tal vez alguien más que desee la palabra, por favor, levante su manito. Bueno, yo también quería como ahí comentar algo. Me gusta mucho este tema porque el otro día estaba revisando un documento que me gustó mucho el hecho de que hablaba un hombre sobre cómo empezamos a deconstruirnos como seres humanos y por ende el cumplir este juego de roles, ¿no? Porque hay que entender un poco el cuidado, ¿no? El hecho de que nosotros pensamos de que solamente el asumir los roles de la mujer ya estamos siendo equiparativos y estamos siendo igualitarios y decimos, no, yo sí le ayudo a mi mujer. Porque cuando yo caigo en esa retórica de decir, yo sí le ayudo a mi mujer, es como ya decirle a la persona que ese es el rol que tiene que cumplir la mujer, pero yo le estoy ayudando. Entonces es un poco complicado que los hombres empiecen a interpelarse y generar como no están ayudando, realmente es una obligación y una corresponsabilidad para que el hogar de cierta manera se distribuyan las tareas de manera equitativa y que no están cumpliendo unos roles, sino más bien es como una obligación de todos el tener la casa limpia, el tener la cocina preparada, en fin, todas estas cuestiones. Y también hablaba sobre cómo él se preguntaba mucho sobre cómo podía mejorar esta relación con su esposa, porque decía que él lamentablemente no tenía como ese conocimiento de cuál debería ser su rol, porque nadie le había enseñado cómo debía asumir esa responsabilidad y cómo sería todo esto. Entonces me gustaría un poquito que me ayudes argumentando esa postura y esa interrogante de un hombre que decía que los roles no deben de existir, sino más bien comprender que todos debemos ser como el género humano como tal. Eso. Muchas gracias, te doy la palabra, querida Agustina, si no hay más preguntas. Bueno, voy a ir como por orden, todas como súper importantes. La primera sobre a quién va dirigida la política pública. La política pública, digamos, nosotros sabemos que el reconocimiento de los derechos en el sistema capitalista es algo complejo. Sabemos también que para la emancipación de los pueblos los derechos tienen que radicar en los sujetos que realizan la lucha y no más en manos del poder. Entonces, la política pública de reconocimiento del trabajo tiene que ir del Estado a la mujer directamente. Porque digamos, solo así podríamos garantizar que primero que llegue completo, ¿no? Sin, por ejemplo, acá en la Argentina en todos lados hay un montón de impuestos al trabajo, ¿no? Entonces, digamos, que no siga, si nosotros le damos, digamos, porque primero el empleador no va a pagarle a la mujer, porque digamos, no van a reducir sus ganancias para seguir redistribuyendo eso sería una forma de redistribuir la riqueza, eso no lo van a hacer. Si el Estado le da la plata al empleador va a ser un intermediario que probablemente, ahí en algún contrato de esos que hacen ellos, se quede también con una parte de la plusvalía y no le paguen su totalidad, digamos, ¿no? a la compañera del trabajo. Por ende, digamos, nosotros entendemos que esto, digamos, que la cadena de opresión es esa,
pero no confiamos en el poder económico para que lo redistribuya, digamos, ¿no? El rol del Estado es ajustar las desigualdades. Entonces es desde el Estado a la mujer, con salario social por tarea de cuidado, con un registro nacional de compañeras que ejercen las tareas de cuidados en sus hogares y que puedan percibir un salario del Estado. ¿De dónde saca la plata del Estado? Y a mí me encantaría poder decir que de impuestos a las riquezas, ¿no? Que ponga un impuesto a todos los empleadores, un porcentaje que sea una caja, miren, ya estoy inventando políticas públicas, no sé, se me está ocurriendo ahora. Digo, que sea una caja nacional para pago de tareas de cuidado y que todos los empleadores tengan que pagar un impuesto para eso y que ese impuesto se redistribuya en las compañeras de los tipos que están laburando ahí. Sería una cosa hermosa. No creemos que suceda, digamos, porque arrebatarle capital a quienes ya tienen capital concentrado es una de las cosas más difíciles de la historia, ¿no? Y se nos han ido vidas, sangres y marchas y energías en eso. Así que, como eso en un principio, como esa sería como la implementación rápida y que podría garantizar la inclusión de las compañeras. Y también, porque el reconocimiento del trabajo de las compañeras y el pago del trabajo de las compañeras va a mejorar la calidad de vida familiar, ¿no? Digamos, además de la lucha de las compañeras histórica de que un día, después de haber laburado 30 años encerrada en la casa, sosteniendo eso, porque, chicos, yo no les robo, y acá me pongo así, pero no les robo estar, o sea, encerrada en casa, con las yo creo que ahora la pandemia y la cuarentena obligatoria revalorizó el lugar de las mujeres en la casa y el lugar de los docentes y les docentes, ¿no? Porque 12 horas atrás de las niñeces. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy arduo, de mucho peso, de mucha responsabilidad y de mucho compromiso. Entonces, primero por el derecho histórico, pero después porque ese sería un ingreso económico que facilitaría muchísimo y que mejoraría la calidad de vida de la familia en su integralidad, ¿no? Porque en este sistema con un salario solo no se puede vivir. Eso también lo sabemos. Después, ¿por qué la violencia de género es una violación de derechos humanos? Porque las mujeres somos humanas y porque vamos a ir por partes. Toda violación a la integridad física, psicológica y emocional de una persona es una violación a los derechos humanos. ¿No? O sea, eso es así. El problema es que el sistema, esa violación de derechos sobre las mujeres les importa menos que sobre los hombres. Y por eso nosotras necesitamos explicar, digamos, necesitamos reforzar la lucha porque para que nuestras vidas valgan lo mismo y signifiquen igual, pero además porque entendemos que, esto que decía antes, que eso forma parte de un sistema de opresiones, porque a nosotras no nos matan porque nos peleamos, o sea, cuando vemos las razones de muertes, ¿no?, de cada uno de los géneros, son claramente diferentes, y todas nuestras, o sea, y hace 10 años, cuando la lucha feminista estaba igual de fuerte, pero no habíamos logrado la visibilización que tenemos ahora, los femicidios eran crímenes pasionales. En muchos lugares lo siguen siendo. Y entonces nosotras, las 2 tasas más altas de muerte, las 3 tasas más altas de muerte de las mujeres eran en partos, mal hechos, ¿no?, o llegados mal, en abortos clandestinos y en crímenes pasionales. Se mueren más compañeras por femicidio que por cáncer de mama, que es una de las causas más importantes de muerte de cáncer de mujeres, o cáncer de útero. Entonces, partiendo de eso, de que toda violación a cualquier derecho de una persona, de un ser humano, es una violación a los derechos humanos, pero que además las violaciones de derechos humanos a las mujeres son violaciones que son perpetuadas a través de un sistema complejo, interdisciplinario de opresión, que encuentra su límite máximo en la muerte, pero que mucho antes ejerce muchas otras opresiones y violencias de las que todas estamos digamos, que transitamos cotidianamente y que muchas veces no nos damos cuenta, digamos, ¿no? Y ahí no estoy diciendo que todos son violentos, porque los hombres son hijos sanos del patriarcado, digamos, todos somos hijos sanos del patriarcado,
y un poco conectándolo con esto que decía la compañera, y nos criaron así, y aprendimos a querer así, aprendimos a tener relaciones así, a tener vínculos en los que la monogamia es un tesoro hiperpreciado, ¿no? En donde existe la venganza, y la venganza parece ser esto es un plato que se sirve frío. ¿Qué es esa frase? Es una frase horrible, ¿no? Como, donde nos enseñaron a ser violentes, donde nos enseñaron a hacer todas esas cosas. Y por eso es tan importante la batalla de ideas, porque lo que necesitamos de construir es eso. Es las formas en las que nos enseñaron a vincularnos, que son formas opresivas y violentas. Y íntegramente ligadas al sistema de la propiedad. Hay un cantante de reggaetón, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Manuel Turizo, que tiene una canción muy diferente a todas las otras canciones de reggaetón, que dice algo así como que vos sos mi compañera ahora y que disfrutémoslo mientras estamos, pero que si no, está bien también y espero que seas feliz. No me acuerdo cómo se llama, después la voy a buscar y la voy a pasar, pero es una buena nueva forma de amor desde la canción de reggaetón, que me parece que es un poco esa, ¿no? Esta de, vos no sos mi propiedad, sos mi compañera, y mientras podemos estamos juntos, y si no, no. Y después, ¿cómo aprendemos? Ahí hay algo de la pregunta de la compañera que es re fundamental, que yo soy educadora popular de jóvenes y adultos en escuela media, que es como el secundario. Y los pibes, los pibes nos dicen como, bueno, pero mi mamá no me enseñó. Y yo les digo, escúchame, si vos te vas a vivir solo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir en una montaña de mugre? No te vas a bañar, no vas a comer, vas a vivir de delivery, no vas a vivir en una montaña de mugre, no, como lo que estamos pensando es, la socialización de las tareas de cuidado no es nada más ni nada menos que la responsabilidad de la subsistencia, ¿no? Como, ¿qué queremos? Queremos ser todas adultas responsables, o no, o niñeces responsables, digamos, queremos que cada quien pueda garantizar su supervivencia, entonces, ¿cómo pensamos eso? Ahí lo pensamos así, mirá, vos querés comer, tenés que cocinar. ¿Qué es eso de sentarme y decirle, che, tengo hambre? Pero, ¿no? Como si vos pasaras por eso muchas veces como, el chiste es chicos vivan solos antes de, bueno, igual después, viste, viven en pareja y toda la carga recae sobre la mujer, pero digo, no importa, ojalá que eso no suceda, digamos, que en el medio se dé el proceso de concientización, pero es eso, ¿no? Es como si estuvieras solo, ¿qué tendrías que hacer? Y sí, tendrías que hacer todo eso vos, porque vos lo necesitas para vivir, lo necesitas para sobrevivir, entonces no te estamos pidiendo, o sea, no nos estás ayudando, solamente lo que estás haciendo es haciéndote cargo de tu propia subsistencia, ¿no? De lo que significa para vos sostenerte vivo. Sí, mirá, el baño está sucio y que no lo vas a lavar nunca si vivís solo. ¿Qué pasa? No, o sea, todas esas cosas que son esos procesos de aprendizaje que en realidad existen solamente cuando hay alguien que no los hace, ¿no? También. Pero no es un lindo proceso de aprendizaje, tipo vivir en la roña para aprender que tengo que limpiar, digamos, ¿no? Estaría bueno que nos demos cuenta que todos tenemos que limpiar, porque si yo... Que es un poco esto como que en la sociedad con las normas colectivas se aprenden, ¿no? Que es como si ensucio, limpio. Entonces, como, no sé, en la oficina, bueno, a veces, ¿no? Porque yo laburaba en una oficina donde los hombres dejaban las tazas ahí, yo decía, tipo, no sé quién esperan que lave esta taza. Y estaban ahí semanas las tazas sucias. Pero digo, ¿no? O si no quiero limpiar, no tengo que ensuciar. Estas cosas que en los colectivos, en otros ámbitos, en otros espacios de construcción colectiva sí se dan, pero que en las casas no. Después, voy a leer lo que dice el chat. ¿Cómo influye la posición de la mujer, la desigualdad de género, las tendencias demográficas de un país? Mira, no tengo números demográficos ahí. Y además probablemente los números de Argentina no sean los mismos que los números de Ecuador, ni los números de ningún lado. Sin embargo, la desigualdad de género tiene mucho que ver en la mortalidad, porque las mujeres tenemos, digamos, hay todo un rango, por ejemplo en Argentina hay todo un rango etario de mujeres que tienen, digamos, nosotras tenemos la mortalidad dividida, ¿no? Si superamos los 35, o sea las mujeres a las que más femicidios hay es entre los 18 y los 35. O sea que si superamos los 35, capaz vivimos
hasta los 73, ¿no? Como raro. Después, los ejes, digamos, no, la fecundidad me parece un concepto difícil, porque la verdad es que el mundo está superpoblado, somos más millones de personas de las que podemos sostener, eso lo sabemos, digamos. Entonces, yo antes de hablar de fecundidad, hablaría de repoblamiento geográfico, ¿no? Y de cómo se piensa, porque preocupa que nos quedemos sin gente. Hay un montón de sectores de los países, en Argentina hay un montón de lugares que no están poblados. Entonces, primero, digamos, me parece que esas respuestas serían, primero tendremos que pensar cómo es la distribución demográfica de nuestros países, cómo está concentrada la demografía y en base a qué. Nos vamos a dar cuenta que está concentrada en base al desarrollo del capital, y cómo entonces tenemos que poder redistribuir la geografía para pensar la soberanía alimentaria y la redistribución de las riquezas. Y ahí probablemente hay uno de los problemas que se nos empezarían a solucionar. Porque nadie está diciendo que nosotras no vamos a, digamos, hay muchas mujeres que deciden ser madres. Digamos que no estamos diciendo que nadie nunca más va a parir. Lo que estamos diciendo es que queremos elegir cuándo y cómo hacerlo. Y en qué condiciones. Determinar a las mujeres como personas gestantes en el contexto de hacernos comprender. Mismo hija de lucha de reivindicación de diferentes géneros, no sé qué, la ley de invisibilidad, justicia por mujeres y género, y que trata de cobijar varias luchas. Sí, hay como algunos tipos, hay distintos tipos de feminismos, por eso yo ponía ahí lo del feminismo popular, acá respondiendo a Andrea. Hay varios quizás tipos de, porque hay gente con las manos levantadas, bueno, dejo de leer el chat, pero hay varios tipos de feminismos, digamos, hay varios feminismos, está el feminismo liberal, el feminismo popular, y todos claramente tienen una marca de clase. Yo soy el feminismo lucha por la igualdad. La igualdad de género es que todos los géneros tengamos, más lento, todos los géneros tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Todos. Hay luchas que son más masivas o más significativas para algunos sectores y otras luchas que son más masivas y significativas para otros. Pero el feminismo lucha contra la opresión, digamos, entonces si las compañeras deciden de las disidencias y diversidades, nosotros a qué le decimos disidencias, viven opresión también, y viven opresión de género, porque la opresión que viven es por no a querer adaptarse o por decidir no adaptarse a las condiciones binarias de género que impone el sistema, y no querer cumplir los roles de género que les impone el sistema, por querer decidir qué quieren ser y cómo quieren ser. Entonces ahí la lucha es la misma. Por eso hablamos de personas gestantes, ¿no? Porque además también hay algo ahí en el término de personas gestantes, que es que una de las grandes luchas respecto al aborto legal es por las mujeres, pero por sobre todas muchas, o sea, no por sobre todas las cosas, pero muy de las cosas, por las niñeces. ¿No? Como cuando una mujer se convierte en mujer, igual no vamos a entrar en ese debate, ¿no? No. Entonces somos personas gestantes porque muchos de los abortos son producto de las violaciones. Y la verdad que nos violan a todos, digamos. Y si quedamos embarazadas, necesitamos poder decidir no tenerlo, porque no fue un embarazo voluntario. Y porque la lucha por la igualdad tiene que ser para todos los géneros, no solamente para las mujeres. Me callo, hay manos levantadas. Bueno, querida compañera, muchísimas gracias por leer las preguntas.